Aquí se inicia Sol de Opinión nuevamente con Jacobo Colón, transmitiendo para todo el país el ciberespacio, el mundo de la tecnología. Nos pone en contacto con la población de todas partes, sobre todo donde hay dominicanos. Pero también vamos a tratar aquí temas universales. Jacobo, ¿qué tal? Todo bien, Johnny, todo bien. Muy contento de estar aquí de nuevo y de poder compartir contigo, especialmente todo lo que son los análisis que nosotros hacemos. Y es bueno que nuestros amigos redividentes sepan que nosotros, por encima de todas las cosas, decimos la verdad. Muchas veces la verdad que entendemos que es la verdad. Como seres humanos podemos cometer errores, pero nunca nadie podrá decir ni señalar que hemos actuado apegado a otros intereses que no sean el de formar y llevar lo que es la verdad, la comunicación a toda la población. Bueno, y el presidente Luis Abinader ha viajado a Estados Unidos y a partir de ahí, de esa reunión con el presidente Donald Trump, se ha abierto todo un campo de especulaciones y de cálculos de qué exactamente le llevó a reunirse a que el presidente Trump le convocara a la Casa Blanca. Y esto viene luego de que el canciller ruso, Sergei Lavrov, estuviera en la República Dominicana con la aparente intención de poner en funcionamiento la embajada. Rusia y República Dominicana tienen 60 años de historia diplomática, de relaciones diplomáticas, pero bueno, no siempre la embajada rusa ha estado, o yo creo que más bien no ha estado nunca tan activa, y a partir de ahora sí, bueno, porque Lavrov iba a viajar por varios países de Latinoamérica, aprovechó para venir, pero eso podría ser el simple pretexto. De lo que se habla es, entre otras posibilidades, de que tal vez el presidente Putin ha enviado un mensaje utilizando al presidente Abinader como intermediario, y con esta reunión que se ha producido en la Casa Blanca, y bueno, quién sabe lo que si esto tendría que ver con la guerra de Ucrania. También está el tema de las relaciones con China, que tantos problemas le trajeron al gobierno de Danilo Medina y que necesariamente la República Dominicana ha tratado de potenciar, porque todos los países, incluyendo Estados Unidos, la mayoría de los países, la inmensa mayoría, tienen relaciones con el gigante asiático, con China y no con Taiwán. Hace muchos años, hace muchas décadas, que se promovía entre países occidentales que la verdadera China era Taiwán. Sin embargo, China considera a Taiwán como su provincia rebelde. En todo caso, es bastante interesante y vamos a ver en las próximas horas cómo se va despejando este tema de esta reunión entre el presidente Danilo Medina, Luis Abinader y el presidente Donald Trump. Especialmente, Johnny, porque ya Donald Trump y el presidente Putin, eh, si se quiere, independientemente de las luchas, de las confrontaciones que siempre ha tenido Estados Unidos con Rusia, ahora mismo están en sus momentos, en uno de los momentos más tranquilidad, porque hay como cierta identificación del uno con el otro. Incluso se ha hablado de cierto apoyo anteriormente, hasta para ganar las elecciones, el presidente Trump, que Rusia tuvo algún tipo de, se inmiscuyó en un proceso electoral y por eso incluso iba a haber problemas en el proceso electoral de los Estados Unidos. O sea, Donald Trump y el presidente Putin tienen muy buenas relaciones. Por eso la visita del presidente Luis Abinader no podemos verla como un llamado, a no ser que sea como parte de un mensaje que él fue a darle. Como tú dices, eso entra, claro, dentro del campo de la especulación, pero nosotros podemos decir que eso está dentro de las posibilidades de que existan, porque ya esas tensiones no existen y ese llamado más bien puede verse como algo amistoso. Por lo tanto, lo correcto es que suceda, que lo haga a través de un intermediario. Por eso tiene lógica lo que tú planteas.
Pero en la República Dominicana uno siempre se siente mentalmente que está en República Dominicana, aunque esté aquí en la diáspora. Tú estás allá. La fiscal Rosalba Ramos, la fiscal del Distrito Nacional, ha actuado confiscando la propiedad del JEPSEC, de la discoteca JEPSEC, donde sucedió la tragedia hace un mes, que han muerto 233 personas. La más reciente hace apenas unos días. Y hasta el momento, el empresario Antonio Espaillat, que es quien tiene la titularidad de la propiedad junto con su madre de esa discoteca, aunque este hombre es CEO, es el ejecutivo principal de una serie de empresas de las que se sospecha este es un simple tenedor, un simple representante, pero que los grandes capitales están detrás de esas empresas, comenzando por los Rainieri, los Vicini y todos esos grupos, y estamos hablando de los grupos de emisoras y de inversiones incluso fuera del país. Sin embargo, la discoteca JEPSEC, eso sí era una empresa familiar que primero renteaba a su madre, que poco a poco él fue tomando el control de esa discoteca a lo largo de los años. Siendo apenas un adolescente, él ayudaba a un niño primero y luego un adolescente. Ya él fue tomando posiciones en esa discoteca y luego incursionó en la radio y fue avanzando. Y fue beneficiario, como no, del proceso de descuartizamiento de los bienes del Baninter y de otros bancos, emisoras que cayeron en manos del Estado y que por obra y gracia de no se sabe, bueno, se sabe sí, de maniobras, fueron entregadas a grupos empresariales y a figuras como este mismo Antonio Espaillat. Bueno, pues la propiedad de la discoteca ha sido confiscada por Rosalba Ramos, la fiscal del Distrito Nacional. Mientras tanto, la gente ve con asombro que hasta el momento el señor Espaillat no ha sido citado, no se ha conversado con él. Y esto es diferente a lo que ha acontecido en casos, si no similares, muy parecidos. Digo que no son similares porque esta desgracia tuvo un mayor alcance, un mayor relieve al cobrar la vida de 233 personas hasta el momento. Hay otros heridos cuya deriva pudiera, ojalá que no, Dios quiera que no, llevarles a lesiones mayores o incluso a situaciones como la de la más reciente víctima. Pero, ¿por qué Antonio Espaillat no ha sido intervenido en ningún momento? Ahora se habla, antes la otra medida importante que se había tomado era congelar todos los bienes en los que Espaillat tuviera participación. Ahora lo que se está haciendo es confiscar la propiedad de la colapsada discoteca JEPSEC. Por lo menos el techo colapsó y fue el detonante de esta gran tragedia. Mira, Johnny, yo personalmente, tanto lo que tiene que ver con la confiscación de la cuenta, con la paralización, todo el mundo sabe de que por lo menos la clase jurídica de este país se sintió un poco extrañado porque desde el punto de vista legal, ellos argumentaron lo que tiene que ver con la ley de lavado de activos para hacerlo. Ahí no hay ningún tipo de lavado de activos, eso fue un accidente lamentable y por lo tanto tomar una ley para aplicárselo a alguien paralizando sus bienes es contraproducente. Y yo creo que desde el punto de vista legal eso se cae. Y las autoridades, en este caso especialmente, tienen que hacer todas sus actuaciones enmarcadas en los preceptos legales y constitucionales, porque este es un caso que va para los tribunales, que los abogados también de Antonio Espaillat ya creó un cuerpo de abogados bastante amplio, con parte de los mejores abogados penalistas de este país, y sabemos que se va a defender. Entonces los yerros no pueden ser cometidos por el Ministerio Público en este proceso investigativo. Lo de incautar la propiedad, confiscarla, como tú planteas,
debió de partir, no tengo el conocimiento si partió de una resolución judicial, pero la fiscalía no tiene la potestad para confiscar una propiedad. En este caso, Yesep viene siendo una especie de cuerpo de delito. Si quieren hacer algún tipo de investigación, si pudieran realizar lo que se llama un secuestro. ¿Cuál fue el procedimiento que se usó ahí? ¿Por qué? Se Te digo que no publicó. tengo el conocimiento. Ellos pusieron un letrero que puede ser un secuestro. El juez puede ordenar un secuestro porque eso es un cuerpo de delito, igual que cuando con una El Ministerio pistola se Público mata. no tiene posibilidad de inmovilizar por sí mismo un bien, un cuerpo del eh, delito, algo sospechoso. Debe solicitárselo al juez. En caso de flagrancia lo puede hacer por el tiempo que dure una investigación. En este caso, que ya hablamos de más de un mes, entonces el Ministerio Público debe solicitarle al juez el secuestro de ese bien porque va a ser algún tipo de investigación o porque puede ser objeto para evitar que pueda ser objeto de venta o de algún tipo de remodelación, y entonces deciden secuestrarlo, pero siempre bajo la égida, bajo una resolución motivada del juez de la instrucción. Porque independientemente de lo que nosotros podamos pensar de Antonio Espaillá, él es un individuo sujeto de derechos y esos derechos deben de ser respetados. Esa resolución debe de ser emitida y bien motivada por un juez y debe de notificársele a él para que entonces él pueda hacer a través de sus abogados los reparos, oponerse, o creo que en este momento él no está en la posición de estarse oponiendo a algunas medidas del Ministerio Público y creo que no van a ser controvertidas estas cosas. En el caso de todas estas demandas que se están levantando una tras otra, de víctimas, sobre todo las primeras han sido de víctimas fallecidas. Hay otras personas que han resultado lesionadas, heridas, traumatizadas mentalmente por la impresión tan terrible, aunque sobrevivieron, y que probablemente interpongan directamente, pero de las personas fallecidas son sus familiares, sus deudos, sus descendientes, quienes se están interponiendo. Este asunto de salvaguardar los bienes, ¿qué tanto pueden hacer estas personas? ¿Esto se hace también en intención de ellos, de solicitud o qué? Claro, claro, ellos pueden solicitar la paralización de los bienes para poder garantizar una posible condena. Aquí hay millones de condenas que no tienen cómo ejecutarse porque la persona se declara insolvente, distrae los bienes ocultándolo, vendiéndolo a terceras personas, y entonces estas medidas se utilizan para que los bienes, en caso de que se le condene a pagar los millones de pesos que tenga que pagar, las víctimas puedan tener dónde ir a buscar ese dinero. El Banco Central le paralizó a Antonio Espaillá el Banco de Reserva 100 millones de pesos y ya las víctimas saben que pueden trabar embargo a esos 100 millones de pesos cuando tengan una sentencia firme. Por eso se le paraliza para que él no lo pueda usar y no pueda dilapidar los bienes, gastarlo, traspasarlo, ponerlo a nombre de testaferros o tercera persona, y por eso la medida de paralizarlo, independientemente de que no esté de acuerdo con la figura legal que ellos utilizaron, creo que es lo correcto. Paralizar sus bienes para cuando venga la sentencia, entonces él podría decir, pero yo no tengo un peso, yo no tengo, entonces, ¿a quién se le va a cobrar? Sería luchar para luego no tener a quién cobrarle el monto que envuelve la sentencia. Nosotros, como te he manifestado, Johnny, en otras ocasiones, entendemos que este es un caso que va a durar mucho tiempo. Son demasiadas víctimas. Imagínate que aquí nuestros tribunales van a tener que unificar todos los expedientes, porque independientemente de que unos pongan las demandas primero y otra después, esos expedientes van a tener que unirse para que sea un solo juez de la instrucción que lo conozca, porque si van entrando poco a poco, se tiene riesgo de que un proceso con relación al mismo Antonio Espaillá vaya bastante adelantado y otro proceso Jacobo, vaya más ralentizado. Jacobo, en todo este proceso que utilizará vías penales y civiles, ¿qué papel juega la compañía de seguros? Las demandas son directamente a los empresarios, comenzando por Espaillá,
o las empresas de seguro se ven demandadas también por los perjudicados. Claro, no, Los la empresa damnificados. tienen que demandarse y ellas deben de cubrir hasta el monto de su póliza, porque las empresas de seguro no son ilimitadas, ni venden pólizas ilimitadas, sino que, para poner un ejemplo, si el seguro cubría 50 millones de pesos, ellos van a ser demandados hasta 50 millones y ya lo otro tendrá que ponerlo el que resulte culpable de la acción, porque cuando tú te vas por la vía penal, primero tiene que haber una sentencia penal. Y cuando haya una sentencia penal es que él va a ser responsable por su negligencia, por su inobservancia, por su inadvertencia. Podría ser condenado a 3 años de prisión y las indemnizaciones que corresponden. Ahora bien, nosotros pensamos, como aquí no existe el cúmulo de pena, es un mismo hecho y entonces tendría que ser la misma prisión, aunque hayan 500, 200, 300, 100. Si hubiera cúmulo de pena, se le impone 2 años por cada persona fallecida, 233, tendría que ser 466 años. Al no tener cúmulo de pena, la misma pena por uno es la que se le va a imponer por 100, por 200 y por 233. No hay más pena de ahí. ¿Cómo se puede juzgar o cómo se puede evaluar o considerar la actitud, la disposición del Ministerio Público a intervenir en este proceso en representación de la sociedad dominicana? A esta altura de juego, a más de un mes, el empresario Payá no ha sido citado, no se le ha llamado a conversar. Y cuando se toma como referente otros casos que, como digo, no son similares a este en cuanto a magnitud, pero sí en el hecho en sí. Por ejemplo, el derrumbe en una tienda de La Vega, que creo que se llamaba JL o JR, JS, y una explosión en San Cristóbal. Ambas causaron una cantidad de víctimas que no es comparable con estas. Pero en ese caso los propietarios fueron inmediatamente requeridos y en su momento apresados también y procesados. ¿Por qué no en ahora? Yo te pregunto a ti, ¿para qué citar a Antonio Espaillat? ¿Qué datos podría él darle al Ministerio Público? El Ministerio Público yo creo que debe hacer sus investigaciones y si lo requiere porque quiere aclarar algo, entonces lo citará. Pero mientras el Ministerio Público no haga su investigación, tal vez no sea necesario citarlo. O sea, nosotros queremos que lo citen, pero yo me he preguntado, ¿a qué? ¿Qué puede él explicar? ¿Qué puede decir? Mira, a veces hay imputados que van a la medida de coerción sin ser vistos por el Ministerio Público. El Ministerio Público no tiene obligatoriamente que interrogarlo y a veces a los abogados le dicen, pero a mí no me interrogaron, como queriendo plantear eso como un elemento de defensa. Este es un abuso, a mí no me interrogaron, pero el Ministerio Público tiene la prerrogativa de interrogarte o no. El Ministerio Público reúne los elementos para incriminarte en un acto. No necesita ni siquiera interrogarte. ¿Para qué? Si el Ministerio Público le presenta acusación a el señor Antonio Espaillat y entiende que no tiene que interrogarlo porque tiene los elementos suficientes para imputarle un acto de inadvertencia, de negligencia, ¿por qué debe de interrogarlo? A perder tiempo. Incluso cuando el Ministerio Público reúna su prueba puede ir solicitarle al juez la imposición de una medida de coerción y se la solicita sin necesidad de interrogarlo. Como te digo, eso no es obligatorio. En algunos casos, cuando el Ministerio Público tal vez tenga alguna duda o requiera alguna aclaración de algo, puede citarlo para que él le aclare. Pero cuando tú tienes elementos de prueba independientemente, que son independientes a lo que puede arrojar un interrogatorio, el interrogatorio no es necesario. Y como te digo, no se da en todos los casos. Cuando tú estás investigando y tú tienes 5 sospechosos, tú los interrogas porque en el interrogatorio puedes sacar elementos que te sirven a ti de base para una imputación, porque pueden cometer un error, porque pueden falsear en las declaraciones, porque pueden decir que estaban en un lugar que no estuvieron, y tú puedes ir viendo sospechoso. En este caso de Antonio Espaillat, ¿para qué
¿Qué puede aportar Antonio Espaillá en un interrogatorio? Yo no veo absolutamente nada que le pueda aportar al Ministerio Público. Él no estaba en el país, estaba fuera. El techo, él dice que sí estaba cayendo, pero no era el techo en sí, sino que era un material de lujo que tenía. Sabe que ese techo no era en crudo, sino que tenía yeso para poner bonita la discoteca, y ese yeso por una filtración se estaba cayendo. Ya él lo dijo. ¿Qué puede obtener el Ministerio Público de un interrogatorio? Creo que nada. Por eso no lo veo importante interrogarlo. Ahora bien, si hay una explosión, tú llamas a los técnicos, llamas a los peritos, partiendo de lo que tú estás investigando para que el técnico te diga de dónde salió la explosión, está el informe del cuerpo bombero, por ejemplo. Entonces tú puedes llamar al dueño para que te diga dónde estaban los cilindros o dónde estaban los tanques de gas. Pero en este caso, que fue una implosión hacia abajo de un techo que se cayó, donde los que tienen que ser interrogados no es Antonio Espaillá. Ahí hay que interrogar a los peritos que están haciendo un informe para entregárselo al Ministerio Público, especialmente de una institución que le llaman HonestView, que es una oficina de evaluación sísmica que se encarga o debe de encargarse de evaluar las estructuras gubernamentales. Entonces, yo creo que el HonestView, está haciendo un estudio del material que se cayó, y eso sí son los que deben de ser interrogados por el Ministerio Público para que le arroje luz a ellos y para que ellos puedan presentar una acusación o puedan presentar una solicitud de medida de coerción según sea el caso. Pero te reitero que Antonio Espaillá no tiene que ser citado, no es obligatorio, ni tiene nada que aportarle en este momento al Ministerio Público. Lo que sí yo digo es que esta tragedia debería ser catapultar una progresión hacia un mayor control de la responsabilidad penal de los dueños de inversionistas en propiedades de uso público. No propiedades públicas del Estado, sino en general. El Estado incluyendo, que tiene propiedades como estadios y todo ese tipo de cosas. Y las mismas entidades públicas a las que tiene que acudir el público. Pero un empresario que es dueño de una discoteca, si por una inadvertencia de las medidas de seguridad, sea por falta de supervisión o por el descuido del mismo en su afán de ganar más dinero, entonces, si esta tragedia que podía haber costado una sola vida y costó 233, pero si todavía costaba más, es lo mismo en cuanto a penalidades. Y realmente Sí, una pero vida, mira, una vida es valiosa siempre, una vida es valiosa. Ahora, para prevenir y motivar a que los inversionistas tengan mayor cuidado, los supervisores, los ejecutivos, apliquen un mayor rigor en el tema de la seguridad. Yo creo que debería revisarse la ley que establece dentro del Código Penal, debe ser dentro del Código Penal, ¿no?, que la penalidad máxima para este tipo de negligencia, cuando se comprueba que hubo negligencia, son 2 años de cárcel por homicidio involuntario, o es extensivo más bien a todo el tema del llamado homicidio involuntario, sí, que porque tiene como es igual penalidad que los máxima. accidentes. Mira, Sí, lo que pasa es que ahora mismo, por el dolor, la cantidad de personas que han muerto, la calidad de las personas que murieron, el tipo de personas que murió, que lamentablemente en el mundo entero las personas son tasadas en base al prestigio que puedan tener, ha causado gran consternación en la población. Pero la población y los familiares siempre tratan de buscar un culpable. Yo soy del concepto de que aquí absolutamente nadie revisa un techo. Absolutamente nadie piensa que un techo puede caerse. Hay muchas especulaciones, que él lo sabía, que se estaba cayendo, que una vez el techo. Bueno, a mí una vez en un apartamento que yo vivía se me cayeron toda la cornisa y yo nunca pensé que era el techo que se me iba a caer. Cuando las cornisas en una de las habitaciones se cayeron, yo de una vez me di cuenta que era una filtración y buscamos una persona que corrigiera la filtración e inmediatamente procedimos a buscar un yesero que corrija la cornisa y la ponga.
pero yo nunca pensé que era que el techo del apartamento podría caerse, porque eso no le llega a la mente a nadie, que un techo se pueda Bueno, caer, pero mucho más de la forma en que ese este se mismo cayó. sentido, en ese sentido es que se habla de endurecer medidas sancionadoras, porque eso obligaría a la gente a tomar mayores precauciones. O sea, usted está viendo que cayó un pedacito del techo, un fragmento. Yo, mira, cuando un Entonces, techo está sabiendo a hecho, lo que se enfrenta, sabiendo a lo que se enfrenta, va a tratar de revisar. ¿Me entiendes? pero mira, la supervisión debe ser antes siempre, porque ya después que un techo está construido, es muy difícil poder determinar si ese techo se va a caer o no. Eso nadie podría decirlo, ni siquiera el ingeniero más. Porque es que el techo ya tiene, investigar qué tipo de cemento se le echó, la calidad del cemento, la calidad de las varillas, algo que está ya está cerrado totalmente y que tiene 50 años de hecho. Es muy difícil, 20, 30, 40 años. Para eso habría que comenzar a romperlo, para ver su consistencia y si las varillas son de tantos centímetros, de tanto, si los atados fueron bien o están mal. O sea, a mí me decía un ingeniero que a ellos lo supervisan cuando ellos van a echar el techo y cuando van a echar la columna. El Ministerio de Obras Públicas ahora envía un ingeniero a supervisarlo. Ellos solicitan los permisos y le dicen el día que lo van a vaciar el plato o a hacer la columna, y ellos van allá a ver que la columna, que el plato que fue aprobado sea el mismo que se construya. Pero anteriormente eso no existía, la gente construía y no habían esa rigurosidad en la aplicación de que un ingeniero va y tiene que verificar que eso que dice el plano sea lo mismo que se cumpla. Entonces es bien difícil tú saber si un techo se va a caer. El señor Antonio Espaillá buscaba ingeniero donde quiera y no le iban a decir ese techo se va a caer mañana. Es más, un día antes, nadie podría saber que ese techo se iba a caer. Por lo tanto, independientemente de que él sea responsable, él es responsable, yo no creo que él sea culpable. Creo que es responsable porque las cosas que suceden y que están bajo tu dominio, tú tienes que ser responsable, pero hay que entender que ahí estaba su hermana, su madre estaba una semana antes, ahí estaba él y no estaba ahí físicamente porque tuvo que viajar a un congreso a los Estados Unidos, pero su hermana estuvo ahí, su cuñado también, ahí perecieron sus mejores amigos. O sea, yo no conozco al señor Antonio Espaillá, no estoy hablando a nombre de él ni a favor de él, pero la verdad hay que decirla independientemente del dolor y la consternación. Ahí murió su mejor amigo que iba todos los lunes a compartir con él, que era Octavio Dotel. Pero había también un general íntimo amigo de él que iba a compartir con él, pero su hermana de Antonio Espaillá lo llamó desde los escombros, según él narra, y su cuñado está mal herido que andaba con su hermana. O sea, estamos hablando de que no existe. Eso de que la hermana lo llamó de los escombros parece una historia construida por el abogado. Eso no está Bueno, comprobado, 100%. bueno, Eso lo dijo bueno, él. muchas Pero personas. la Lo que historia del pasa, Johnny, hermano, la historia del hermano no ha salido documentada, que digan, mira, ella salió, estaba en los escombros y hubo que rescatarla y nada de eso, porque si estaba bajo los escombros habría que rescatarlo. claro, lo que pasa Sí. es, Johnny, que en medio de tumulto tú no sabes quién es hermana de quién y quién es familia de quién, y tú no dices, esa es la hermana de Antonio Por Espaillá, eso tú digo sacas que una mujer cualquiera. la historia de la hermana de Entonces, Payá no se ha documentado. ¿Qué pasó con ella pero ese además, día fatídico? pero está documentado, Johnny, no esa historia la contó él, pero está documentado que hubieron más de 50 llamadas desde los escombros. El presidente Luis Abinader dijo que la gobernadora de Montecristi, que murió lamentablemente, lo llamó desde los escombros y que el presidente se entera de la catástrofe cuando Nelcy Cruz lo llama. Pero los diferentes videos y audio de hijos mandándole mensajes a sus padres también se han hecho públicos. O sea, la gente desde los escombros estaban llamando. Entonces yo me imagino que si la hermana estaba ahí, llamó a su hermano. Es algo lógico porque más de 200 llamadas salieron ese día de los escombros y Sí, entraron a los escombros. naturalmente. Lo que digo es que la historia que apeló Antonio Payá se ve muy bien construida como parte de una estrategia
de ablandar a la opinión pública para que tenga cierta condescendencia hacia este señor. Por otra parte, ahora que estamos hablando de responsabilidades atinentes a funciones, el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, recurrió a una solución, si no novedosa, sí bastante polémica, porque consiste en instalar grandes contenedores, grandes, ¿cómo diríamos? Son espacios metálicos grandes, contenedores, porque también hay una especie de volqueta que se usan, pues, que no son permanentes, que pudieran estar ahí, pero estos son rectángulos metálicos sin ruedas que se instalan en una esquina y restan las aceras y parte de la calle. Quien camina por ahí tiene que lanzarse necesariamente al pavimento con mucho riesgo para su integridad. Y entonces el sistema de limpieza, de recogida de esta basura, de estos desechos sólidos que la gente lanza allí, no sé con qué dinamismo, no estoy en el país, pero no sé con qué dinamismo, no con qué dinámica, con qué dinamismo. O sea, qué tiempo dura esa basura allí descomponiéndose, si se la llevan, si llega a contaminar, a volverse más contaminante por descomponerse. Y en qué medida la alcaldía ha previsto que la gente que camina por allí está corriendo riesgos, si ha establecido algunas medidas de contingencia para salvaguardar vidas, otro espacio, ponerle una señalización, como quieres, incómodo. Y la otra medida polémica que ha tomado Dio Astacio, alcalde de Santo Domingo Este, es los llamados reductores de velocidad, que la gente conoce como policías acostados, porque son un promontorio normalmente de concreto o de pavimento, de asfalto, mezclado a veces con arena o con lo que sea, para que quede como promontorio eso mismo, y quien transita por las calles, por donde estén instalados estos dispositivos, tenga que reducir necesariamente la velocidad. En los casos que estas instalaciones traen malas consecuencias, que provocan accidentes, que provocan daños, que ponen en riesgo la integridad de la gente, ¿qué responsabilidad es atinente al alcalde, que es el de la iniciativa y que es la autoridad de la ciudad, el gobierno de la ciudad? Mira, Johnny, lo primero es que el, el gobierno de la ciudad es el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, pero la ley delimita las funciones del ayuntamiento. Y en el caso del tránsito, quien tiene las funciones bastante claras, quien tiene la dirección del tránsito en el país, no en Santo Domingo Este, sino en el país entero, es el Intran. El Intran es la institución, según la ley 6317, la encargada de regular el tránsito a nivel nacional. Los ayuntamientos son entes de colaboración. Muy bien, un ayuntamiento puede colaborar señalizando las calles. Muy bien, los ayuntamientos pueden colaborar poniendo las vías en coordinación con el Intran y poniéndole nombre a las calles. Nunca normando lo que tiene que ser las avenidas y obstruyendo el libre tránsito. Y yo creo que Dio Astacio lo que ha realizado es obstruir el tránsito, especialmente en las grandes avenidas de Santo Domingo Este. Él será responsable, y solo él, de los accidentes y las personas que puedan morir con algún choque con estos contenedores. Incluso ya hay personas que han muerto por estos llamados policías acostados, y algunos choques se han producido con los contenedores que son totalmente de hierro y cualquier tipo de impacto serían mortales. No tiene ningún tipo de amortiguamiento para que pueda paralizar un poco el choque. Por eso Dio es el único responsable con estos vertederos legalizados e improvisados, porque son vertederos porque usted puede ir a depositar su basura ahí. Mira, nosotros hace ya unos 2 o 3 meses le solicitamos
al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que nos otorgue. Le hicimos solamente 3 preguntas. Que nos diga si eso tiene algún estudio de impacto ambiental, el hecho de que esos contenedores estén. Y nos respondieron que no se había hecho ningún estudio de impacto ambiental. Luego le preguntamos si tenían algún permiso el ayuntamiento para poner esos contenedores para recoger basura, porque ahí debe de intervenir medio ambiente en cuanto a que eso acumula basura y afecta el medio ambiente. También dijeron que el ayuntamiento no le había solicitado permiso. Y la pregunta más importante que le hicimos es que si esos contenedores podían causar un daño. Y nos dijeron que sí, que eran bastante dañinos para la sociedad, para el medio ambiente, para el hábitat. No se limpiaban cuando se recogía la basura. También es un crimen de lesa humanidad. Jacobo, ¿cuál fue el procedimiento para instalar esos equipos? ¿De dónde los sacaron esos contenedores? ¿Quién los vendió? ¿Quién los alquiló? ¿De quién son? ¿Son propiedades de Ahí hay mucha oscuridad con eso, Johnny. En principio se dijo que eran donados y luego se dijo que eran comprados y luego se dijo que algunos habían sido donados y otros habían sido comprados. Todavía Diego Astacio, el alcalde, no ha aclarado la situación de los contenedores, ni cuánto cuesta cada contenedor de eso, ni a cómo le sale al municipio esa caja de la muerte. Son cajas de la muerte porque el que choca se muere y son cajas de la muerte porque pueden ir contaminando poco a poco el medio ambiente y trayendo un sinnúmero de enfermedades. Mira, dice Medio Ambiente que si esos contenedores no se recogen a diario y se higienizan, causan, son proveedores y criaderos de todo tipo de plagas, de insectos, de cucarachas, de ratones, de roedores, y eso trae consigo un sinnúmero de enfermedades como el mismo dengue, como mismo la leptospirosis, enfermedades que son mortales para la población. Entonces yo creo que el alcalde debe de hacerse responsable de que está poniendo cajas de la muerte en el municipio de Santo Domingo Este. Algunos están contentos porque pasan y ven la caja y dicen, bueno, anteriormente ahí se depositaban 10 fundas de basura y ahora lo que hay es una caja que la tiene, porque no han analizado el problema medioambiental y el problema del tránsito, porque también el tránsito, las calles se han reducido, especialmente porque en Santo Domingo Este hay zonas de muchos tapones. Sin embargo, el alcalde, en vez de ampliar las avenidas, nos la ha reducido a lo que vivimos en Santo Domingo Este. Los contenedores fue un experimento de Juan de los Santos, pero por lo menos lo de Juancito tenían 2 camiones, uno para recogerlo, se montaba, los obreros no intervenían, y otro para higienizarlo. Estos no tienen camiones para higienizarlo. Y lo peor del caso, Johnny, es que los obreros sin ningún tipo de guantes, sin ningún tipo de indumentaria, tienen que meterse a una basura que tiene 4 y 5 días ahí cogiendo lisiviado a limpiarlo. Esos pobres empleados del Ayuntamiento Santo Domingo Este se están contaminando y las consecuencias no se están viendo ahora, pero es un crimen de lesa humanidad hacer que hombres, yo tengo fotografía de cómo esas personas sin ningún tipo de protección, con ropa normal, tienen que meterse ahí en esos contenedores a sacar todo tipo de inmundicia, porque incluso hasta materia fecal, hasta perro muerto, se meten en esos contenedores, y esos pobres empleados, sin ni siquiera una mascarilla le da el ayuntamiento para que entren allá adentro a limpiar esa inmundicia y esas cajas de la muerte, como la hemos llamado. Mira, bueno, llama mucho la atención porque Diego Astacio en su tiempo de promoción se vendía como un hombre con mucho sentido de lo que era dirigir una ciudad, y se pensó que su gestión tendría mayor peso institucional cuando ha sido un individuo que básicamente se ha dedicado como a tratar de figurar en los medios. Le obsesiona mucho eso. Sí. En otro orden, ya finalmente, Jacobo, por la jornada de esta emisión, el presidente ha convocado a los expresidentes a una reunión para tratar el tema de la migración. Y cuando se habla del tema de la migración a la República Dominicana, estamos hablando del tema frente a Haití. Una posición frente a Haití.
Pero ¿qué se señala? Bueno, que el presidente lo que ha estado convocando al Palacio Nacional para que le endosen la política, las 15 medidas que ha tomado, y ya tanto el presidente Medina, Danilo Medina, como el presidente Leonel Fernández han externado posiciones variadas, disidentes de la propuesta original de la reunión en Palacio. Por lo pronto el presidente Medina habla el presidente Leonel habla de que esto debe hacerse en el Consejo Económico Social, y la posición de Danilo también es que no se produzca en el Palacio. Esta situación es importante y va a llamar la atención, porque si hay algo que unifica y que mantiene, tal vez no unificado del todo a la familia dominicana, pero sí concentrada, es el tema de mayor visibilidad y de mayor atención entre los dominicanos, el tema de la presencia haitiana en República Dominicana. Bueno, Johnny, mira, este llamado es porque Luis Abinader sabe que no quiere cargar él solo con la culpa y quiere involucrar a ambos presidentes. Por eso el presidente Danilo Medina ha dicho que tiene que ser en el Palacio, en su casa presidencial y a solas. Que iría también en Puerto Mejía, pero el Puerto Mejía está en el gobierno. Es lo mismo. Danilo no quiere reunirse con Leonel Fernández. Es una realidad de que ellos todavía no han limado asperezas. Esa reunión debe de darse porque tanto Danilo Medina como el presidente Fernández saben que el tema haitiano es muy sensible y que está muy enraizado en los dominicanos. Y quien es opuesto a cualquier medida de presión se va a ganar mucho repudio. Medidas de presión que muchas veces son ilegales, que son inconstitucionales, que violan convenciones internacionales. Pero el presidente Abinader tiene dos opciones: o darle cumplimiento a las convenciones, especialmente la convención que tiene que ver con los derechos humanos. Una cosa es la autodeterminación de los pueblos, el derecho a migración, el derecho a expulsar a todo ilegal que esté en un país, y otra es que hay personas que tienen una especie de foro, una especie de manto que lo cubre, aún siendo objeto de expulsión y siendo ilegales, hay un manto que lo cubre, y es el embarazo, cuando sacar una madre de un hospital para que está en una etapa de puerperio, Johnny. El que no maneja, y algunos hombres que no manejamos términos, no sabemos las condiciones psicológicas que cambian en una mujer que está embarazada, y cómo una mujer se deprime por nada, y cómo comienza una etapa tan difícil en ese tiempo de embarazo y los primeros meses de posparto. Entonces, someter a una mujer de nacionalidad cualquiera a un proceso, sacarla de un hospital luego de dar a luz, señores, el embarazo, y alguna gente este espacio lo van a criticar mucho y a mí me van a acabar mucho, porque cuando uno dice algunas cosas que uno piensa, normalmente en este momento me voy a encontrar más personas en contra de mi planteamiento. Yo estoy de acuerdo con la expulsión de los ilegales, creo que deben de ser expulsados, creo que tiene que haber más control en la frontera, pero creo que no podemos traspasar los límites de la insensibilidad como seres humanos. Ahí dijo un comunicador de un importante programa que hay que ser primero dominicano y que por lo tanto no importa, porque si él no es dominicano, entonces, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es ser humano, tener sensibilidad humana. Y el que no sabe lo que le pasa a una mujer luego de dar a luz, o lo que le puede pasar, el cambio psicológico que se produce en todas las mujeres, instinto suicida, depresión posparto, y todo lo que encierra. Por eso en el campo los viejos inteligentes hablaban de riego, o la etapa de riego. Decían que la mujer dura 40 días en observación. Esa etapa de observación para una mujer es porque las hormonas, se le producen unos cambios hormonales tan grandes que hay madres que han matado a sus hijos. E incluso una vez yo leía una tesis del infanticidio que decía que la etapa del puerperio produce en algunas madres una situación tan desequilibrada mentalmente
que hasta con sus hijos pueden hasta herirlos por la transformación hormonal. Entonces, yo creo que una mujer, llámese como se llame, luego de dar a luz, nunca puede ser sacada de un hospital para ponerle un proceso de deportación. Eso es inhumano. Y me van a decir pro haitiano, yo no soy pro haitiano, no soy anti haitiano tampoco, pero creo que no podemos, nuestro gran amor a la patria, nuestra gran devoción por la República Dominicana no puede llevarnos a ser inhumanos, a ser insensibles, porque aquí hay personas que han perdido la condición de ser humano por querer demostrar más amor a la patria que cualquiera. En mí no van a ver eso. En mí no lo van a ver. Bueno, yo creo que la reunión se va a dar, sí es que van a aportar todos. ¿Sí? Lo que sí es que un control migratorio debe concentrarse más en donde se emplea la mano de obra ilegal, que es la que lo demanda, que es la que logra que se asiente aquí y es la que desplaza también la mano de obra criolla. Entonces, los dueños de fincas, los centros hoteleros, turísticos, los lugares donde se expende mercancía al pregón, los picapollos chinos que emplean también mano de obra extranjera, todo esto debería estar regulado. Los permisos para vender en las calles que no existen en la República Dominicana, cualquiera sale a vender lo que sea sin ningún control. Y el empleo de mano de obra en la agricultura, en la albañilería, en todo, porque realmente ahí es que está la intríngulis del problema. Mientras tanto, nosotros vamos a decir... Y yo ni decirte, acotar antes de terminar, que el doctor Antonio Cruz Jiminián denunció hace unos días que estaban cobrando 10,000 pesos los inspectores de migración por haitianos. Yo una vez denuncié hace ya unos meses que un destacamento de Santo Domingo... 18,000 pesos incluso, $200. Claro, yo una vez denuncié que un destacamento de Santo Domingo Este a un grupo haitiano preso lo vendieron a 5,000 pesos. Fueron su familia con 5,000 y lo despacharon a todos. Entonces, eso no se investiga porque aquí hay miembros de la Policía Nacional, del Ejército Nacional e inspectores de migración que el tema haitiano los ha hecho multimillonarios y el gobierno está callado frente a las denuncias serias que se hacen. Incluso los grandes nacionalistas también no quieren denunciar el gran negocio que representa la migración haitiana. Que tanta gente mete una jipeta para cruzar por el área fronteriza con 15 y 20 haitianos en un mismo carro, es porque se está pagando. Hay mucha moneda. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos en un par de días con otra emisión de este programa que pasa revista a las principales situaciones del momento en la República Dominicana. Jacobo Colón, Johnny Arendel, Sol de Opinión. Que este programa, ¿cuántos años tiene este programa que salió en televisión? Tiene como 13 o 14 años ya. No, como cerca de 20 años. ¿Cerca de 20? Bueno, yo soy malo de memoria, puede ser. Sí, estamos hablando. Bueno. Sí. Bueno, pues entonces, chao a todos los amigos videntes.